Con este alimento mis gallinas no dejan de poner. Estos son los huevos que recolectamos hoy. Para alimentar mis gallinas tengo que llevar producto de mi huerta, del campo. Entonces vine con mi carrito para llevar. Aquí tenemos un plátano. Aquí se ha virado un plátano. Voy a aprovechar. Vamos a cortar. Estos no debemos desaprovechar. Ahora como tengo bastante gallinas, todo me sirve. Ahora sí. Estaba trancado, ve cómo se ha virado. Pero como toca llevar, bueno, voy a zafar la tranca. Uy, quizás no venga. Ay. Quizás no venga encima de mí, no vino. Ahora sí, voy a cortar. Ahora sí. Pero ve, para gallina, buenazo. Ahora sí, ya corté un plátano. Ya tengo una hoja. Aquí van a decir, ¿para qué tumba esa planta? Esa planta ya no carga. Ese ya está inválido. Entonces voy a juntar o rejuntar estas hojas. Van a decir, doña Delfina, ya no vamos a mantener, ya junta esas hojas. Esas hojas también sirven. Es mucha proteína, vitamina. Ve, ya tengo. Llego arriba, hago echar ahí, les pican nomás. No, voy a arreglar un poco para llevar. Medio pequeños nomás voy a llevar, no muy grandotes. Eso, voy a pelar un poco. Como tengo ahorita es bastante, ya tengo como 100 gallinas. Esas gallinas van a decir para que cría bastante para no poder mantener, pero eso también ayuda a mantener, ayuda a alimentar. Entonces así yo llevo para ellos. A ellos hay que cuidar, alimentar con muchas cosas del medio. Aquí en campo hay muchas cosas. Dicen que no hay que comer, no hay que dar de comer a las gallinas. Gallinas gastan, ¿qué van a gastar? Ellos a sí mismos gastan, o hay que a ellos dar tiempo, dar cariño, y así mismo ellos ponen huevo, 2 en 2. Estos también llevo todo. Más que la planta que estaba cargada, esa ya no tiene ni hoja. Entonces aquí de lado hay que cortar. Va a decir que está cortando. Estos ya son pequeñitos, estos ya no cargan. Uy. Ay, no. Ay, van a decir, doña Delfina está sufriendo. Yo no estoy sufriendo. Yo aquí estoy dando movimiento. Uy. Yo estoy divirtiendo. Yo estoy disfrutando aquí. Eso.
van a decir, ¿eso qué va a comer? Pucha, ellos están esperando, abriendo el pico. Ya con eso ya me voy y vuelvo para esa hoja. Ahora sí, ya me voy con ese y vuelvo para ese. Voy a llevar el plátano. Me toca llevar plátano, me toca llevar más ese tallitos y hoja. Ahora sí, voy a ver si estoy valiente. Ah, no, pues todavía avanzo. Ya, ahora sí me voy. Ya vuelvo por tallo y por hojas más. Voy a poner aquí en este saco para poder marcar las hojas. Ay, uy, uy. Antes yo llevaba solo corazoncito, diciendo que es palmito. Así le enseñé a comer. Entonces, como las mamás ya comen, los hijos, los nietos también aprendieron a comer. Ahora ellos no comen solo ese corazoncito, solo palmito, comen todos eso. Por eso estoy llevando ya así, gruesito, ya otro tallo ya dejé grande. Ya ve, un poco mermo para poder llevar así, si no todo voy a llevar. Ahora sí. Doña Delfina sí sabe alimentar las gallinas. Voy a llevar. Aquí está mi machete. Aquí está mi saco. Bueno, vamos saliendo. Para alimentos de mis gallinas voy a llevar caña de azúcar para que dé azúcar a ellos, para que sirva de azúcar, que sirva de dulce. Ellos comen de todo. Aquí otro. Ay, ay. Este de una vez voy a tumbar. Ay. Voy a llevar 3 cañas. Ya tengo 3 cañas. Ahora sí voy por las yucas. Como vine con mi carro, tengo que llevar de todo. No da carga para mi carro, solo ese ojecito. Con yuca y todo, ahí sí, ya me alcanza. Aquí voy a sacar esta planta. Esta sacaré. Esta. ¿Cuál será? Este o este. Norte, sur, este, oeste. Este voy a ver sacando para que está más grande. Han de decir aquí dentro de monte, solo dentro de monte. Porque la yuca no vale limpiar. Ya les dije, ya saben ustedes. Porque si limpiamos, se hacen duras. Entonces, solo estoy viendo culebra, no va a estar por aquí. Hay que arriar. Aguante. Espera, para limpiar con la mano. Y ahí sí. Así está esta yuca. ¿Sí ven? Aquí está. Por acá ya todavía hay otro, pero solo este bonito nomás van a sacar. ¿Por qué no me de avanzar sacar todo? Vamos a ver. Que estará duro. Durísimo. Tengo que cavar para sacar.
Voy a cortar estas hojas, es que ramas. Ay, sí, pues creo que va a virar así nomás. Ay, no. Tengo que acabar. No he traído por apurado ni una lámpara, ni una barreta, nada. Pero ahora con este voy a acabar. Este voy a hacer lámpara. Voy a ver si tiene, pues, solo. Ya está apareciendo. Ve, ya saqué uno, ve. Ya, ve. Ya me cansé. Uy, creo que quebró. Ve. Eso sí, me hizo sufrir. Sacar, ve, aquí está otro. Ya se ha quebrado. Madre santísima. Así hay. Bien adentro. Entran esas yucas y no quieren salir bonito. Ve así. Hay que tener sacrificio para dar de comer a las gallinas. Entonces ahí se ponen, pues, las gallinas. A tener vergüenza de decir tanto sufrimiento que trae la yuca, que no van a poner. Ha de decir, ya vinieron mis perros, por ahí han estado siguiendo Yamala. No es cierto, estoy sacando yuca, pero quítate ya. Ustedes no pueden, ahí, quítense. Ahora sí, yo vine solo así para llevar en hojita, más ya unos 2 sitios, 3 sitios así. Pero como ha habido bastante, ahora sí, tengo que ir a buscar un costal, un saquillo para llevar. Yo no pensé de haber una arroba de yuca, ¡Oh! ¿Ves? Dios mío, pero este yuca, van a decir, este no va a estar yuca, casi igual conmigo, más de 1 metro. Ya traje este saquito por ahí, conseguí, ahora sí, vamos a llevar en ese saco, en saco sí puedo llevar, no marcado en hoja no, pues. Yo pensé sacar poquito, dije voy a sacar esa planta pequeña, ahí estaba más grande, digo, para llevar poco, pero se ha bendecido Dios demasiado, con 2 manos. Haya dicho doña Delfina, ha de criar gallina, voy a bendecir, haya dicho Dios. Por eso se ha hecho cargar bastante yuca, Dios mío. Ay, madrecita, 2 arroba. ¿Y este qué va a dar aquí? Ahí tienen que llevar así. Está puro barro. Y ahora, pero no importa, verás yo cómo hago. Voy a poner ahí y después sí voy a cargar. Ya ves, ahora sí. Me voy con mi yuca. Van a ver cuando estoy llegando en carro, ya cargando en carro. Estoy llegando ya con la yuca. Casi no llego. Ve cómo estoy. Ahora sí. Capaz poner así. Ay. No para estar haciendo bajar. Ay. Casi me ven. Ya. Ahora sí voy a abrir. Solo por... Ve cómo estoy. Ay. Todo es trabajar, todo es sacrificio. Ay, Diosita. Ya. Ahora sí. Voy con esto. ¿Y dónde está carro? Ve, aquí está carro.
está trabajando. Uy, carro. Uy. Seguro han pensado que ha ido por ahí venciendo y que me han andado soltando. Uy. Ahora sí, hasta las hojas. Uy, uy, uy. Ay, casi me caigo. Ay, sí, ahora sí. Después pongo caña. Ah, ¿qué van a saber? Pues doña Delfina así trabaja. A ver, ahora sí vamos a poner esas cañas. Uy. Ah, ya. Ya van a ver cómo doy de comer a mis animales. Ahora sí, me voy en mi carro. Uy. Ahora sí me fui. Me fui. Ah, me voy nomás, ¿eh? Llegué aquí. Ahora sí. Voy a dejar apagando. Uy. Ahora sí. A preparar los alimentos. Aquí estoy listo con todos los ingredientes para picar para mis gallinas. Porque no tengo máquina picadora. No puedo picar. Pura manito. Ahora sí. Esta es mi picadora. Entonces voy a hacer todo para hacer una mezcla así, para que no coman solo plátano, yuca, tallo. Entonces voy a empezar. Yo así hago para ellos para que coman bien bonito. Después sí, ya van a ver cómo reproduce ellos los huevos, la carne, de todo un poco. Solo es tanto plátano voy a necesitar, ¿eh? Ahora sí voy a rallar yuca. Entonces esto va todo mezcla. Oh, todo en mezcla va este. Ay, ya. Ahora sí voy a rallar la yuca. Ay, me quiere vencer la yuca. No me quiere rallar bonito. Entonces así hay que consentir a ellos también, a ellas, porque más tengo gallinas que los gallos. Bueno, ya estoy acabando de rallar yuca. Ay, ¿cómo se ha llenado? Ahora sí voy a picar tallo de plátano. Entonces, así para mezclar todito, para que no sea uno solo. Este yo así, ay, así le pico. Así voy a picar, casi lleno. De ahí se van a ver cómo van a comer. Este sí, pues es nutritivo, puro vitamina de campo, natural. Qué rica comida, por Dios. Ahora sí, voy por caña. Ay, aquí está la caña. Voy por caña todavía. Sí, voy a pelar así con cortes hasta duras.
Ellos con corcha también hubieran comido nomás cuando pica. Algún día voy a comprar una maquinita de picar. Ay, sí. Y no voy a estar sentado picando. Ahí solo voy a dar movimiento de poner ahí en ese molino y ya que salga ya bien picadito. A decir, ¿qué va a comer caña? Ellos comen de todo cuando da. Es golosina para ellos la caña, es tallo de plátano, la yuca. Entonces, por eso le doy. A ver, ese yo le pico así, aquí mismo. Así mismo le pico bien bonito. De ahí se pica con cuchillo así, bien finito. Ay, queda nomás así polvito, Bueno, suficiente la caña, ya está, Voy a picar las hojas como para alinear, para poner verduritas. Eso. Ellos cuando ponen así también, sí comen así, pero se desperdicia. Mejor les voy a poner picando, yo así pongo. Pico las hojitas, entonces ahí ellos comen, ya no desperdician. Y ahí de repente por apuro, ahí dejo colgando las hojas. Entonces, ahora sí, voy a picar para que coman con verdurita también. Ay, con verduras, como poner yo, para cuando hago caldo de gallina pongo verdurita, queda, pero ya sabe, así voy a hacer para ellos también. Para que quede con verdecito, bien como alineadito, verdecito ya. Por eso voy a picar aquí, para juntar todo picadito. Ya terminamos todo picando estas verduras, estas hojas. ¿Cómo quedó? De maravilla. Eso no es todo. Y vamos por más. Ya tengo el complemento. Aquí tengo maíz molido y aquí tengo trigo. Entonces ahora sí vamos a poner aquí y vamos a mezclar. Aquí tengo trigo. Ya. 2 baldes van a alcanzar para más de 100 aves. Entonces, con todo voy a revolver. Ya ve, no necesita máquina mismo, con la mano nomás y así ve, una triturada. Entonces, con esto ya no necesita balanceado. Entonces, trigo y maíz molido ya ayuda. Y estas verduras, yuca, plátano, todo eso da vitamina para ellos. Van a decir ustedes, usted hace eso, gallinas no van a comer. Ya van a ver cómo comen ellos. Preparado le gusta a ellos. Mira cómo las gallinas se encantan este alimento. Ve, ya están comiendo. Apenas llego, ellos ya están esperando para comer. Entonces voy a coger aquí para poner a donde le corresponde. A ustedes les gusta. Ve, aguante un ratito, ustedes también, ya vengo. Un poquito botemos.
¿Ves cómo están? Ellos se desesperan por comer esta vitamina, digo yo. Ah, ya, espera. Voy a sacar para dos partes. Como comen mis gallinas. Por eso ellos producen bastante huevo. Ya, ahora sí, vamos para que coman. Me voy a dar de comer. Mis gallinas se desesperan por comer. Entonces yo pongo así a ellos a donde le corresponde. Esas gallinas, 1000 flor. Y allá esperan otras gallinas. Ya, ahí sí. Voy a ir para allá, a otro corral. Esperen. Cuidado, van a salir. Tengo... Uy. Aquí las criollas. A ver, coman para ver cómo comen. Pero ellos corresponden allá donde el comedero. Vamos. Vamos que coman allá. Veas tallitos de plátano, ya en pico se van llevando. Aguante. Ve cómo se desesperan por comer. Ahora sí. Ya llegamos. Aguante. Para poner. Estos son criollas mejoradas. Ve, tengo gallo hermoso. A ver. A ver, coman. Ahí sí. Ellos se encargan de estar comiendo ahí. Ay. Ya, eso es hasta la tarde. Ellos comen ahí tranquilamente. Ve, qué hermoso gallina, por Dios. Bueno, vamos entrando por otro corral. Ellos están esperando. Uy, ya vengo. Estas gallinas enanas, son bien pequeñitas. Entonces, dejo aquí, me voy con esta. Vamos. Vamos que coman. Vamos. A ver. A ver. Espera. Se desesperan por comer. A ver. Coman. Ya. Sí voy a dejar llenando. Ya, coman. Ve. Así comen ellos, entonces así dejo poniendo, ya no toca estar poniendo cada rato. Ve, de mañana deja ahí, ellos ya amanecen para otro día. A ver, más gallinas. Aquí tengo otro corral de gallina. A ver, vengan a comer, vengan. Aquí tengo una golosina para ustedes. Ay. Este es golosina. A ver. Uy. Entonces, pongo en este canuita o comedero. Ya,
Coman bonito, no suban. Ya. Allá también. Voy a poner. ¿Que están con hambre? Ya le voy a dar de comer. Ellos son manciticas, ¿eh? ¿Qué quiere? Esos son igual 1000 flores. Espera para poner, ¿ya? Levante. Espera, ¿eh? Ay. Ellos se desesperan demasiado cuando traigo esta golosina. Ya. Ay, sí. Ya no vuelvo a poner más para ustedes. Ya. Vamos por más. Las gallinas están esperando. Y aquí está medio barro. Pero así tenemos que dar de comer a ellos. A ver, ¿qué quieres? ¿Comer? A ver. ¿Están con hambre? Así andando, cogiendo todos, que en broma, por eso ellos se esperan con hambre. A ver. Estos van a decir mismas gallinas. Es en otro corral. Están empezando a poner. Estos todavía no ponen todos, están pollonas todavía. A ver, coman. Ay, sí, pues, Madre Santísima, ellos sí se desesperan por comer. Están asustados nomás, cogen en pico, comen. Les gusta esa vitamina. Ya, pues por aquí. Es más, luego volvemos a juntar huevos. Aquí no tienen mucho, unos 2 o 3 están poniendo. Aquí no están poniendo. Pero ya van a ver cuando coge huevos. Bueno, ya estoy avanzando. Aquí también hay otros corral de pequeños más. Unos pequeños, unas hermosas gallinas, gallos, de todo. A ver, coman. Ella sí, como come. Ay, qué hermosas. Coman. Ya. Coman. Quietito. No asuste, no. Es que está con hambre. ¿Cómo está ese copete que tiene? Hermosísima. A ver, come. Esta ni quiere indicar, solo por indicar. Quietito. Ve, ese yo digo guaruca, ve. Ve la cabecita cómo está. Por eso digo, sedosas. Bueno, ya estoy en otro corral. Estoy entrando. Aquí también hay unos enanos. Coman. Ellos están esperando con hambre. Ya. Ay, sí. Comerán. Aquí no tengo en qué dar. Ahí voy a poner para que coman. Ya. Coman, ahí está. Su rica comida. ¿Ve? Ahí están que se pelean por comer. Después de alimentar, vamos a recoger los huevos. Voy a poner para que no se quiebre. Uy, aquí ha habido 6 huevos. A ver, 6 huevos. Ha habido 7, no 6. A ver, unito hay que dejar panido. Ya, ahí son 6. A ver, aquí también ha habido. Igual. Aquí hay 7. Entonces, unito se deja panido. Igual. Aquí. A ver. Así entonces recojo los huevos dando de comer así esa vitamina. Ya.
aquí ha habido solo esto. ¿Ah? Y vamos por más. Bueno, ya estoy en otro corral. Estas gallinas enanas, ve, se ha venido a echar ese. Ella no está, ella quiere anidar. Ve, pero una gallina pequeñita. Esta gallina se no perdona ni un día en poner. Ellas ponen blanquito. Blanquito, blanquito. Son más pequeñitos sus huevitos. Uy, uy. Aquí se ha puesto 8 huevitos. A ver. Caliente todavía. Aquí. Por eso tengo que hacer nidos. Por aquí y por allí. Bastante para que pongan. Porque están bastante las gallinas. A veces pelean. Por eso. Aquí ya creo que no ha habido. No, sí hay también. ¿Qué estás queriendo poner o estás queriendo anidar? ¿Qué quieres? Uy, 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 uy. Ya no me alcanza la mano. Unos huevitos. Ve, está subiendo, queriendo echar. A ver, ve. Aquí están 8 huevos. Madre santísima. Esto van a decir ustedes. Toditos los días así cogiendo cuántos huevos. Cogimos cada 2 días. Para que ustedes digan, está mintiendo. Cada 2 días, como ha habido. Ellos sí ponen. A ver. Bonito hay que dejar para nido. Aquí también igual. Vamos por aquí. ¡Oh! Ve, aquí también. Aquí también. Ve otra, ahí está anidando. Van a decir que estoy mintiendo, que dejaron un nido. Van a decir que estoy mintiendo, que no ande pone. Ve, aquí está anidando. Con huevo de 1000 flor, ahí está. Van a decir otro, aquí está anidando igual. Ve. Ahí está, ay, voy a quebrar, es con huevos de ellos mismos, Entonces, así bonitos, cuando ya empiezan a echar, aquí también ha habido. Uy. Ve cómo está, pues, de maravilla. Dios mío, ¿cómo no voy a querer vivir más? Diosito, si es posible dejar todo un tiempo vivir aquí, no hubiera querido ir de aquí, de este mundo. Ve, pues esta maravilla de huevo, Dios mío. A ver aquí. Aquí también ha habido. Aquí pongo. Son que ponen blanquitos. Aquí sí ha habido 10, creo que. Ya está llenando. Este sí está, pues, unos pequeñitos. Es pequeñitos, a veces dejo hasta 3 días, 2 días. Entonces ellos no quiebran, pero a los otros grandes hay que recoger más un día o cada día. Ve. Entonces vamos por más. Vamos, acompañen en otro corral. Como debe comer para bastante, entonces ahí todos tienen que tener huevos. Luego de juntar de gallinas enanas o gallinas pequeñas, ya llenó en el fuente casi. Ya voy a traer mejores canasta para juntar de gallinas 1000 flor y las criollas. Ay, ese gallo. Este es así. Eso, ellos
Aquí suben, se van a poner. Ya, aquí voy a juntar. Eso. Entonces aquí en esa canasta voy a llenar. Si no llena, no importa, voy a llevar la mitadcita. Ve, para igualar con este, ve, es pequeñito y blanquito, este es verde y amarillo o casi rosado. Bueno, vamos por otro corral. Voy a entrar a otro corral. Ahora sí. Aquí no se ha puesto, aquí. Toditos están puestos. Ve, la gallina está poniendo ahí. Voy a ver encima primero. Aquí tengo un subidero, ¿eh? Como ingenié. A ver, voy a ver si puedo esto aquí encima. Uy, solo aquí se ha puesto tresitos, no se han puesto toditos. Voy a poner nido toditos. Tresitos nomás ha habido. A ver, voy a poner esto aquí. Ahora sí, manos a la obra. Uy, 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 ¿qué ha habido? A ver, a ver, a ver. Ha habido 5, 6 huevitos. A ver, aquí no hay mucho porque aquí no puedo dejar porque gallinas grandes quiebran. Aquí ha habido 4. ¡Ay! Calientito ya pues. Y aquí dejamos este huevito de plástico de nido. Aquí ha habido igual 5. Así entonces cogimos, dejando un día aquí, se montonan tuito quiebra. Ay, 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 ay. Huevos, ¿cómo están? Hermosos huevos, por Dios. Harán pedidito. Ya. Aquí habrá, aquí también. Sí, sí hay aquí. Todito en esta fila. Ponen, aquí todavía no pongo pajas, digo yo. Ve, aquí también tengo huevo artificial. A ver, aquí también. Por eso dije, no voy a... Ay, ay, ay. También huevo. Ay, 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 de plástico. Ya no hay. Voy a dejar ahí. Aquí la gallina está echada. Voy a coger. A ver, ay, 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 ay. Gallina, puede quebrar huevo. Ay, sí tiene, aquí está. Esa gallina, por Dios. Pero observen esta gallina. Grandota de unos 10 libras, aquí he estado poniendo puro azules, observen nomás. Ahora sí voy a coger. Sí, ha estado subiendo para poner ella. Eso. Ya. Esto cogimos en este corral y vamos por otro. Y he recogido tanto de huevos. Este es de 4 corral. Vamos por más. Ahora sí, en el siguiente corral. Ya estoy llegando aquí. A ver, aquí no hay muchas gallinas. Aquí está anidando un hito. Aquí hay pocas gallinas, pero también tiene... ¡Ay! Ya quebré, creo uno. Ya sonó. Pero sí tiene nidos aquí también. Huevos, ¡Ay! Los sonando están. No, 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 no. No querrás comer. Ha venido para ver. ¡Ay, ay, ay! Ya está pesado. Aquí ha habido solo 3. Aquí encima no han avanzado a subir. Aquí no sé. Aquí también.
Estas gallinas ponen huevos azules o verdes, no sé. Ustedes cómo verán huevos. Yo digo verde. Aquí voy a recoger huevos de gallinas sedosas. Ve, solo aquí han puesto. Aquí como no puse paja, ellos ya no ponen. Ya traer paja para poner. Es como está puro barro. Ellos vienen con las patitas sucias. Ensucian. Ya estos están igualitos, están blanquitos huevitos de pequeñitos. Que digo sedositas ellos. A ver. Eso. Ya, dejo unito ahí para que ponga. Ya. Ahora sí, la última granja para ver cogiendo si habrá. Ahora sí ya llegué en el último corral. Casi he llenado. Vamos a ver aquí. Aquí se no han puesto nada. Aquí solo 3, para que no digan que miente. Solo 3 hitos. Esas gallinas todavía recién están empezando a poner, están pollitas. Unos 2 o 3 creo que están empezando a poner. Aquí 4. Aquí también. Ve, solo 4. Allá están las gallinas. Ahí están, esas son pollitas. Recién están empezando a poner, pero un tremendo gallo, Ya cuando pone, harán pedidito. Entonces, me voy el último corral recogiendo, me voy. Ya no hay más. Me voy. A comer haciendo una torta. Estos son lo que rejunté los huevos. Todo de mis gallinas. De criollas, de 1000 flores, de pequeñitos, de enanos, de finos, de todo. Hasta de sedosa. Ustedes vieron, de todo rejunté. Qué bendecido soy yo aquí con estos huevos. Gracias Diosito por bendecir. Todos quisieran tener así ese huevo.